Ahora vamos a trabajar con archivos JSON o JSON. Estos archivos son JavaScript Object Notation. Este es un formato de intercambio de datos ligeros y ampliamente utilizado. Se puede utilizar para representar datos estructurados en forma de objetos y también listas anidadas. JSON es fácilmente legible por humanos y también es fácil de procesar por las máquinas, lo que lo convierte en un formato común para transmitir y almacenar datos. En Python, puedes trabajar con archivos JSON utilizando el módulo incorporado JSON. Este módulo proporciona funciones para codificar, que significa convertir datos en archivo en formato Python a JSON, y para decodificar, que significaría convertir archivos JSON en formatos Python. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para trabajar con este tipo de archivos. Primero vamos a codificar un diccionario como JSON y escribirlo en un archivo. Entonces lo primero que necesitamos importar es el módulo JSON. Este módulo nos proporciona distintos métodos para trabajar con este tipo de archivos. Vamos a crear un diccionario, en este caso, de datos. Escribimos nombre, los datos que comúnmente utilizamos. También vamos a poner edad. Y vamos a poner país. Bien, entonces tenemos nuestro pequeño diccionario de datos. Ahora vamos a codificar y escribir esto dentro de un archivo JSON. Primero debemos tener un archivo JSON. Vamos a crearlo aquí en la raíz. Vamos a escribir datos.json. Ahí tenemos nuestro archivo, está vacío. Bien, ahora entonces vamos a codificar. Recordemos que nuestro método es open. Y si nos damos cuenta, trabajamos de la misma manera con archivos CSV y archivos JSON. Escribimos el nombre del archivo, en este caso sería datos.json. Vamos a trabajar en modo escritura. Para eso escribimos W y le decimos que esto vamos a trabajar con este objeto que es archivo JSON. Bien. Ahora simplemente vamos a usar el método de JSON, que es dump, ¿no? Estamos usando este objeto y escribimos dump. A continuación le vamos a pasar los datos que tenemos aquí. Y coma, y también debemos pasarle el objeto, ¿no? Que es este, que contiene el archivo. Bien, con eso sería suficiente. Vamos a ejecutarlo. Limpiamos. Y si abrimos el archivo JSON, ya tenemos los datos en formato JSON. Bien, ya sabemos entonces cómo escribir datos dentro de un archivo JSON. Ahora vamos a leer esos datos y para eso tenemos que decodificarlo, ¿no? Primero debemos abrir el archivo con el método que conocemos. Le proporcionamos el nombre, datos.json. Y esta vez le decimos que queremos abrirlo en modo lectura y vamos a trabajar con este objeto. Archivo lectura vamos a poner. Bien, ahora lo que debemos hacer aquí es, debemos guardar lo que vamos a leer en una variable. En este caso va a ser datos lectura, mi variable. Usamos el objeto JSON, y le decimos load.
A continuación le vamos a enviar el objeto del archivo que nosotros estamos leyendo. Si nosotros imprimimos esto, print datos lectura, debería mostrarme el contenido de nuestro archivo JSON. Vamos a ejecutar y tenemos el contenido. Y vemos que también aquí está escrito el contenido. Entonces, de esa manera nosotros podemos leer y también podemos escribir. También nosotros podemos trabajar con JSON anidados. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Vamos a crear un nuevo archivo ya para que no sea muy complejo esto. En el módulo 6. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a importar JSON y vamos a crear un JSON, pero esta vez anidado, ¿ya? Este JSON va a ser datos y va a ser de personas. Entonces vamos a ponerle personas. Para anidar nosotros podemos usar los corchetes. Y lo que vamos a hacer es que dentro de personas van a estar las siguientes personas, ¿no? Nombre, Juan, edad, 40. Y vamos a ponerle auto. Sí, el dato sí. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a poner coma. Pero esta vez vamos a tener otra persona, que va a ser María. Va a tener 20 años y también va a ser sí. Ahora vamos a codificar y escribir todo esto dentro de un archivo JSON. Para eso usamos with. Vamos a abrir el archivo. En este caso vamos a crear otro JSON, o también podemos usar este, ¿no? Vamos a eliminar el contenido y vamos a usar ese. Datos.json. En modo escritura, haz archivo. Este objeto es el que va a contener este archivo. Ahora usamos el método dump y le vamos a enviar primero los datos que nosotros tenemos aquí y luego le enviamos el objeto. Bien, con esto estamos escribiendo todo este contenido dentro de un JSON. Si ejecutamos, no nos muestra ningún error, así que podemos ver el contenido aquí. Ahora vamos a leer el contenido de ese mismo archivo de este. Hacemos lo mismo, pero esta vez lo vamos a abrir en modo lectura. Con esto entonces estamos leyendo todo el contenido del archivo. Si nosotros hacemos un print, debemos aquí guardar lo que estamos leyendo dentro de una variable. Así que vamos a escribir aquí datos cargados. Y simplemente escribimos los datos cargados. Esto debería mostrarnos el contenido del archivo. Pero en este caso no lo está mostrando, ¿no?
hay un error aquí y no lo está pudiendo mostrar. ¿Por qué? Porque tenemos un error en este método, ¿no? Aquí nosotros, para lo que es la lectura, no debemos enviarle ya los datos, porque simplemente debemos enviarle el objeto. Así que volvemos a ejecutar, vamos a limpiar, volvemos a ejecutar. Ahora sí, tenemos un pequeño error en esta línea, ¿no? Y justamente nos dice que el dump requiere otro argumento. Vamos a limpiar esto, pero aquí para cargar los datos estamos usando dump, pero para leer los datos no debemos usar dump, debemos usar load. Con esto nosotros vamos a leer los datos. Ejecutamos nuevamente y vemos que ya nos muestra todo el contenido de nuestro archivo JSON. Pero también aquí nosotros, cuando trabajamos con archivos JSON, podemos obtener, por ejemplo, valores de aquí. Si no, nosotros no queremos obtener todo el contenido, nosotros podemos obtener algunos valores. Por ejemplo, de datos cargados, yo le voy a decir, dame de las personas, la persona que está en la posición 0. Y me vas a dar solamente el nombre. Entonces, si nosotros vemos esto, la persona que está en la posición 0 sería Juan. Bueno, su nombre, ¿verdad? En realidad, aquí lo podemos entender mejor. Tenemos dentro de personas, tenemos dos personas. La primera, que es Juan, tiene 40 años y sí tiene un auto. La segunda persona sería María, ¿no? Tiene 20 años y también tiene auto. Entonces nosotros le estamos pidiendo solamente de personas, que sería la posición 0 esta, porque recordemos que en programación no se cuenta de 1, sino se empieza en 0. Y le decimos solo dame el nombre, ¿no? Si ejecutamos esto, nos da Juan. Si yo quiero la edad, esto me va a regresar 40. Pero si yo quiero ahora María, le voy a decir de la posición 1, dame el nombre. Y esto me va a devolver María. Entonces, de esa manera, yo con los archivos JSON puedo sacar los datos específicos de un archivo. Y este archivo va a ser enorme, ¿no? Puede tener toda la lista de directorios de las personas, ¿no? Pero yo al trabajar con archivos JSON puedo obtener esos